Que ¿Me escucha? ahora sí. Creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Ahorita vamos a ver. Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. A ver, permítanme un momento. Ya, ya. Hermana Yolanda, usted hable con la hermana que se contacte conmigo y yo puedo arreglar con ella con el tema del pago y todo eso. No hay problema, ¿ya? Que no se preocupe. ¿Me escuchó, hermana Yolanda? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Amén. Ya, lo que le decía, hermana Yolanda, es que usted dígale a la hermana que se contacte conmigo con el tema de las clases, que por el factor económico no se preocupe, que yo puedo llegar a un acuerdo con ella con ese tema, en donde no pueda afectarle con el tema de los recursos económicos. Así que no se preocupe, que me contacte nomás y yo hablo con ella, usted pásele mi número y no hay ningún problema. Bien, vamos a empezar, hermanos. Ya son las 9:06, creo que me dio por charlar. A ver, estuve charlando hoy y vamos a empezar nuestra sección del Evangelio según San Juan. Y estamos estudiando lo que es la perspectiva bíblica del Espíritu Santo a través de los Evangelios y Juan. En la lección grabada, que me disculpo si la calidad de video de mi lección anterior estuvo pésima, me disculpo. Estaba probando una nueva función en Zoom y no me ayudó en nada. La verdad, lo único que hizo fue dañar la calidad de video. Entonces, eso no va a volver a pasar. Entonces, en la lección pasada estuvimos estudiando un poquito cómo el Espíritu Santo estuvo presente en los evangelios y hoy vamos a estudiarlo en Juan específicamente. Y ya hemos visto el panorama del Nuevo Testamento, que Juan es una carta muy especial en ese sentido en cuanto a su contenido. Veamos qué dice nuestro libro de texto. Así como Lucas nos representa en su evangelio al Espíritu Santo presente y activo en la vida y ministerio de Jesús, Juan en su evangelio se concentra en la interpretación de la persona y la obra del Espíritu. Casi toda la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo la encontramos en el cuarto evangelio. Y la mayor parte de todo lo que él dijo sobre el Espíritu, hasta donde sabemos, fue dicho en el día jueves de la semana de la fiesta de Pascua, y su enseñanza estuvo siempre dirigida a los discípulos. Juan enfatiza la idea fundamental de la Biblia: Dios es uno y único. Esta particular comprensión de Dios es conocida como monoteísmo ético, en razón de que Dios es único. El monoteísmo tiene que ver con la creencia en un solo Dios. Se revela al ser humano y espera establecer con él una relación personal que cierra un compromiso ético. En este sentido, Jesús y el Espíritu Santo no son otros dioses o dos dioses asociados o agregados al Creador, como era el caso de las teologías paganas. En Juan se destacan dos ideas fundamentales. Por un lado, tenemos al Señor Jesucristo, que revela al único Dios del universo, y por otro, tenemos el único Hijo que revela al único Dios, que se hace conocer mediante el Espíritu Santo. Así pues, según Juan, la única obra del Espíritu es hacer a Jesucristo como Hijo, Salvador y Señor real en la vida de los seres humanos. De este modo, Cristo es Dios conocido objetivamente, mientras que el Espíritu Santo es Dios conocido subjetivamente. Por otro lado, de manera muy particular, Juan coloca el énfasis no en lo que nosotros podemos o debemos hacer, sino más bien en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Estas dos perspectivas constituyen la base de nuestra fe. Lo que viene primero es lo que Cristo ha hecho por nosotros.
y lo que sigue es lo que nosotros hacemos en respuesta a su iniciativa. Es cuando entendemos que esta distinción, que captamos realmente lo fundamental de nuestra fe y papel del Espíritu Santo, juega en ella. En Juan, entonces, el énfasis está puesto en lo que nuestro Señor nos ha dado. Lo más extraordinario que Él nos ha dado es el Espíritu Santo. De todos los evangelios, el de Juan es el que más destaca esta realidad. Como señala George Johnston, el legado supremo de este Jesús a quien Juan sirvió como testigo es su propio espíritu, liberado para ser un paracleto que enseñará, consolará, inspirará a aquellos que todavía están preparados para creer en Dios. Las referencias de Juan. Juan tiene abundantes referencias al Espíritu Santo. No es posible en el espacio disponible del libro detallar con detalle en cada caso particular, pero sí queremos ver algunos pasajes seleccionados. Vamos a ver algo pequeño. Jesús en la fiesta de tabernáculo. En el momento climático de la fiesta, cuando el agua es derramada sobre el altar, Jesús clama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Inmediatamente Jesús declara que el que cree en Jesús tendrá una transformación interior. El Señor caracteriza tal cambio radical diciendo que de tal persona brotarán ríos de agua viva. Es decir, la persona transformada se convertirá en una fuente de donde y a través de quien el poder de Dios fluirá a otros. Por si acaso alguna vez que queríamos entender a qué se refería Jesús con correrán ríos de agua viva, se refiere a eso, obviamente al Espíritu, ¿no? Según la explicación que Juan da a las palabras de Jesús, con esto se refiere al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creen en él. La fuente interior a la que Jesús hace referencia es al Espíritu Santo. En relación a esto, es interesante la conocida frase de Samuel Schleiermacher. Este de ellos tira unos nombres bien raros. El creyente no es un cubo, sino un tubo. Una buena ilustración. El versículo 39 termina con otra aclaración de Juan a las palabras de Jesús. Hasta ese momento el Espíritu ha sido dado. La expresión no quiere decir que no exista el Espíritu, sino que ha habido entrado en su ministerio cristiano específico, que depende del cumplimiento pleno de la obra redentora de Cristo. Jesús no había sido glorificado todavía. Es así porque la tarea propia del Espíritu Santo es hacer real en y para los seres humanos la muerte y resurrección de Cristo. Jesús promete el don del Paracleto. El Espíritu Santo es el don más grandioso que el Señor nos ha dado a los creyentes. Fuera de la salvación se trata de un don sobrenatural. Por eso, en este pasaje, Jesús se refiere al Espíritu Santo de 4 maneras diferentes. Jesús comienza hablando del Espíritu Santo como un consolador. En este sentido, el maestro lo presenta de 3 maneras interesantes. Dice él: yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Primero, Jesús lo presenta como el consolador prometido. Aquellos 11 discípulos que amaron profundamente a Jesús no iban a quedar desamparados cuando su maestro se fuera. Más bien, ellos recibirían de él a una persona poderosa que los ayudaría, el consolador. La palabra griega para consolador es paracletos, que se traduce como consolador, ayudador, abogado, consejero. Alguien que es llamado para estar al lado de uno y dar una mano. Griego al lado, kaleo, llamar. En el griego, este título aparece como un juego de palabras. El significado doble de consolador y ayudador encaja perfectamente en el ministerio del Paracletos aquí, ya que él es quien va a proveer de consuelo a los discípulos en su angustia y los va a ayudar en su debilidad y confusión. La palabra se usa 5 veces en este evangelio. En la Biblia tiene un significado distinto. La consolación del remanente predicha en Isaías. La idea básica es poder para las pruebas. Entonces nosotros tenemos seguridad de que en el momento de aflicción podemos apelar al Espíritu Santo. Segundo,
Jesús lo presenta como el sustituto perfecto. El Señor revela su amor por sus discípulos al al prometerles a otro ayudador divino que tome su lugar. La promesa de Jesús merece una explicación y un examen. Por un lado, es necesario explicar el vocablo otro. Esta palabra tiene implicaciones teológicas cruciales. Por ser una lengua muy precisa, el griego tiene dos términos diferentes para la palabra otro. Una de las palabras para otro es heteros, que significa otro de un tipo diferente. Si te pido por otro par de anteojos y utiliza la palabra heteros, tú puedes darme cualquier tipo de anteojos, anteojos para el sol, anteojos para mujer, anteojos de motocicletas. Es de esta raíz de donde viene la palabra heterodoxo. La palabra otro es alos, eso es alos, que significa otro del mismo tipo. Ahorita voy a explicar esto que está diciendo acá el autor. Ahora, si te digo, dame otro alos, ese es el término para otro. Par de anteojos, tú tendrías que darme unos anteojos exactamente iguales a los míos. En este último término, el que se utiliza en este versículo puede ver el significado teológico que esto tiene. En efecto, Jesús está diciendo, cuando yo me vaya, yo no le voy a enviar a cualquier ayudador, lo voy a enviar a alguien que es exactamente la misma esencia que yo. Por otro lado, es necesario examinar la palabra consolador. Ahora, antes de irnos al consolador, quiero que vayamos a eso. A ver, Jesús comenzó su ministerio. Si me amáis, guardad mi mandamiento, aquí está otro, ¿ya? Interlineal, otro. Está. Alo. Este alo es la palabra que se utiliza para hablar de otro del mismo tipo. Entonces, ¿quién va a ser el otro? El consolador, el paracleto, paracletos. Este es el objeto, ¿no? Y nosotros estamos teniendo que Jesús ruega al Padre y el Padre nos va a dar a otro consolador. Esta es la importancia de conocer un poco de los idiomas bíblicos, porque los idiomas bíblicos nos dan esto que no aparece en la traducción, porque nosotros leemos otro, y bueno, entendemos otro diferente, ¿no? Estamos hablando de otro. Pero en griego, otro significa sencillamente otro, pero tiene que ser del mismo tipo. Bien. Ahora sí. Tercero, Jesús lo presenta como el residente permanente. Este consolador no es enviado para una asistencia temporaria, sino que Jesús lo envía para que los acompañe siempre. Hay bastante confusión en cuanto a esto entre los evangélicos. Hay quienes piensan que uno puede recibir al Espíritu Santo después de perderlo, o que se puede ser salvo y luego caer de la gracia y perder la salvación. Pero esto no es lo que Jesús parece estar diciendo. Una vez que el Espíritu Santo reside en el creyente, él se queda para siempre. El Consolador sobrenatural muere eternamente allí donde es recibido con fe. Después de presentar al Consolador, Jesús aclara su identidad. Dice que se trata del Espíritu de verdad. ¿Quién es el Consolador que habrá de tomar el lugar de Jesús en la vida de sus discípulos para siempre? Él es exactamente la misma esencia que la de Cristo. Es verdad. He aquí dos cosas a notar. Primero, su personalidad. El Espíritu Santo es una persona así como Jesús es una persona, ¿ya? Es decir, que tiene personalidad. Tiene sentimientos, tiene emociones y tiene voluntad. Él no es una nube o un fantasma, no es una energía inanimada, como dicen los testigos de Jehová. Él no es un poder impersonal, sino una persona. Si Jesús como persona prometió que otro exactamente igual a él iba a venir, entonces el Espíritu Santo es una persona. Segundo, su propósito. Uno se puede preguntar por qué Jesús lo llama Espíritu de verdad. La respuesta está en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no solo es la esencia de la verdad porque es Dios, sino que nos guía a la verdad y es por eso que se le domina como Espíritu de la verdad. Fuera del Espíritu Santo no podemos descubrir, comprender y conocer la verdad.
Tenemos pues un maestro de la verdad residente y la verdad residente en el espíritu que habita en nosotros. El mundo corre como loco en procura de la verdad y nosotros conocemos y tenemos la verdad en nosotros porque tenemos el espíritu de verdad. Jesús continúa hablando del Espíritu Santo como una vida sobrenatural. Esto está en Juan 14, 8 y 9. Dice, no dejaré huérfano, vendrá a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús presenta una promesa consoladora, como si él fuera un padre a punto de morir que intenta alentar a sus amados a no desesperarse con su ausencia. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. La pregunta es, ¿cuándo vendrá a ellos? Algunos dicen que él se refiere al rapto de los creyentes, pero Jesús dice, volveré a ustedes y no volveré por ustedes. Eso es muy importante. Lo cual sería más lógico en el caso que este fuese una referencia al rapto de los creyentes. Otros señalan que él se está refiriendo a la resurrección en la carne, pero los 40 días que el Jesús resucitado pasó con sus discípulos no parece ser consuelo suficiente para su audiencia, con la muerte o su partida más dilatada después de la ascensión. Aún otros consideran que más bien parece ser que él está hablando del ministerio de la Trinidad. En efecto, él está diciendo, volveré en persona, en la persona del Espíritu que habita en ustedes. Cuando el Espíritu de Dios vino a residir en tu vida, el día de tu conversión, fue Cristo quien volvió y se hizo presente. Personalmente creo que Jesús está pensando también en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Jesús regresó no en la carne, en resurrección, sino en el Espíritu, en cumplimiento de la promesa. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Jesús termina hablando del Espíritu Santo como un maestro sobrenatural. Durante un tiempo relativamente corto, Jesús fue el maestro de sus discípulos, pero con su muerte, resurrección y ascensión, ellos no habrían de quedar sin quien les enseñase. Jesús prometió la venida del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. No solo que no quedarían huérfanos en su afecto de cuidado, sino que también quedarían desprovistos de quien les enseñe y les guíe la verdad. Según Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hay dos cosas para notar en la promesa de Jesús en cuanto al ministerio docente del Espíritu. Permítanme un momento. Por un lado, consideremos sus parámetros. El Señor menciona todas las cosas, lo cual no se refiere a la omnisciencia o conocimiento de toda verdad, sino a todas las cosas que tienen que ver con la madurez espiritual. El Espíritu Santo es quien conecta los cables sueltos en nuestros pensamientos y nos ayuda a enfocarnos en aquello que Dios quiere que tomemos en cuenta y compartir con otros su verdad. Aquí el Espíritu es presentado como el maestro y guía de los discípulos. Él es el Espíritu de verdad, es decir, de la realidad, quien nos enseña el verdadero significado de la vida. En Juan 16:13 leemos, Él nos guiará a toda la verdad, que es Cristo mismo. Así que después de su ascensión, Cristo sigue enseñando a sus discípulos mediante su Espíritu, lo cual está ilustrado en Hechos y las epístolas. El Espíritu es la realización y experiencia práctica de la verdad, que es Cristo, y no el mero conocimiento intelectual y abstracto de la misma. Por otro lado, consideremos su propósito. El Espíritu opera en el creyente recordándole las palabras del Señor. Esto es muy importante, especialmente frente a la tentación y el pecado. Pero este ministerio de ayudarnos a recordar las palabras de Jesús es también importante para tener una dirección divina en la comprensión e interpretación de nuestras decisiones y acciones mientras servimos al Señor. Pedro pudo comprender la justicia de proclamar el evangelio a los gentiles cuando bajo la influencia del Espíritu Santo recordó las palabras de Jesús, según Hechos 1:5. Juan bautizó en agua, pero a pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
En Hechos 10:35 vemos a Pablo también inspirado por el Espíritu, citando a Jesús cuando dijo, hay más dicha en dar que recibir. Mire, esto es muy importante porque esto está acá, miren, vamos a ver. Hechos 20. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién nos dijo esto? Esto lo dijo Jesucristo. Y si no mal me equivoco, esto de acá es una frase de Jesús que no tenemos en los evangelios, si no me equivoco. Bienaventurado dar que recibir. Hay una frase, no recuerdo si exactamente es esto o es otra, pero hay una frase que Pablo cita de Jesús que no tenemos en los evangelios, que es algo que exclusivamente Pablo nos da. Entonces, Jesús destaca la obra de convicción del Espíritu Santo. En este pasaje, y estamos analizando todos los pasajes donde Juan habla del Espíritu y así se desarrolla una teología bíblica del Espíritu Santo. Este pasaje tiene su contexto en las últimas horas previas de la muerte de Jesús en la cruz. Aquí él está hablando a sus discípulos y procura prepararlos para la crisis que están enfrentando. Jesús dice que después de su muerte y resurrección se enviará el Espíritu Santo, que convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Les digo la verdad, es por el bien de ustedes que me voy. A menos que me vaya, el consejero no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, convencerá de culpa al mundo en cuanto a pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de su error a través de nosotros y del testimonio de nuestra vida. La salvación del mundo se efectúa a través del testimonio de los cristianos y no solo por la acción directa de Dios en el mundo. Cuando los creyentes y las iglesias son renovados y avivados por el Espíritu, entonces los que son del mundo caen bajo convicción de pecado y tienen la oportunidad de ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros somos salvos porque un día vino el Espíritu de Dios y nos dio esa iluminación que nosotros mismos no podríamos haber entendido, esa comprensión de la realidad. Es que se nos abrió los ojos, se nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta, realmente yo necesito a Cristo, realmente yo necesito al Salvador, realmente yo necesito ser perdonado. Y eso es lo que vemos cuando a veces estamos predicando el Evangelio a otras personas. Y estas personas no entienden la realidad, no. Uno se preguntan, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no ven que están yendo camino a la perdición, camino al infierno? Entonces, hay un papel muy importante en que el Espíritu Santo está trabajando en las vidas. Ahora, esto no quiere decir tampoco de que el Espíritu Santo está haciendo acepción de personas, de que convence a uno y no convence a otro. No, esto tiene que ver con una posición soteriológica conocida como la gracia irresistible. Y es que yo puedo resistirme a la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere abrirme los ojos y yo puedo decir, no, no, no. Y el Espíritu Santo está ahí tratando con la persona y la persona sigue resistiendo, ¿no? Entonces, Jesús está describiendo la operación del Espíritu Santo y él dice que él va a convencer al mundo. Ahora, cuando hablamos de mundo, no es que va a convencer a todo el mundo exactamente. No, él está diciendo que el Espíritu Santo tiene ese poder para convencer a todas las personas que están en el mundo, pero tristemente hay personas que van a resistir a la operación del Espíritu Santo y es penoso, pero el Espíritu Santo sigue actuando. Convencer significa demostrar la verdad de Cristo y de su obra, de tal modo que el ser humano no puede sino verla, no puede negarla, tiene que aceptar o rechazarla, asumiendo las consecuencias de su decisión. Esta es la obra del Espíritu Santo a través del creyente y de la iglesia. Según Jesús, en Juan 16, esta obra se lleva a cabo en tres fases, que no son distintas, sino partes consecutivas de la misma obra central. Primero, segundo. El Espíritu Santo convence a la persona en cuanto a la naturaleza del pecado.
en esta cuestión fundamental, un problema que ha ocupado la mente de las personas más reflexivas de todos los tiempos. El corazón mismo de la existencia humana está sin resolver el problema del mal que ha llenado las páginas de la historia con tragedias invisibles. Realmente este problema nos ha llevado al borde del caos del mundo. ¿Cuál es la naturaleza de este problema? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Entonces, algunos señalan que el pecado es básicamente ignorancia. El mal debe ser entendido como una deficiencia de conocimiento de sabiduría. De allí que se proponga a la educación como el mejor remedio del problema. Entonces, si el pecado, y yo subí un video para la Escuela Logo, si el pecado es ignorancia, entonces el pecado puede solucionarse sencillamente y con conocimiento. Y esta muchas veces es la postura y la posición de muchos filósofos, ¿no? Entonces Jesús señala en este pasaje que la tarea del Espíritu Santo en el mundo es de cambiar la concepción de las personas en cuanto al pecado. Él procura convencerle de que el pecado no debe ser equiparado con la ignorancia y que no es la mera convención cultural, sino la existencia real. El Espíritu Santo busca convencer a los seres humanos de que el pecado es básicamente rebelión contra Dios. Segundo, el Espíritu Santo convence a las personas en cuanto a la manera en que ellas pueden relacionarse correctamente con Dios. Mira, esto es importante. Por ejemplo, hay una frase secular, algunas personas se lo dicen, a veces está en las redes sociales y dicen mucho que la religión correcta, muy bien, la religión correcta es ser buena persona. La religión correcta es ser buena persona. O lo único que yo necesito para acercarme a Dios es ser buena persona. Ahora, ser bueno según los conceptos de la sociedad, según los conceptos de la cultura, eso es relativo. Ser bueno según esos conceptos es relativo. Una cosa puede ser para mi cultura ser bueno y para otra cultura ser bueno. Para la sociedad, por ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo. La sociedad de antaño, el homosexualismo era un escándalo, era algo malo. O sea, ser buena persona incluía muchas cosas, pero si tú eras homosexual no eras buena persona, eras mala persona. Ahora, hoy en día, ser heterosexual parece que eso es ser mala persona. Y ser gay, lesbiana, género binario, no sé cuántos géneros tienen, es ser buena persona. Entonces, el Espíritu Santo viene a corregir todo ese paradigma satánico. Viene a establecer en la mente de las personas cuál es la forma correcta de relacionarse con Dios. Entonces, una vez más, los seres humanos hemos reflexionado seriamente en cuanto a este problema y hemos alcanzado diversas conclusiones. Están aquellos que han imaginado que una relación correcta con Dios puede ser heredada. Juan el Bautista se encontró con personas que pensaban que ciertas consideraciones genealógicas los eximían de la necesidad de arrepentimiento. Dicho en castellano, o sea, si yo soy hijo de Abraham, yo estoy con Dios. Yo soy de Dios. Y obviamente sabemos que eso no está correcto. Jesús señala en este pasaje que la tarea del Espíritu Santo en el mundo es la de cambiar el concepto de las personas en cuanto a cómo relacionarnos con Dios. Por eso sabe que es importante, también que mi mouse está un poquito loco, es importante que así como pasamos tiempo estudiando la Escritura y estamos estudiando la Escritura porque queremos que Dios corrija nuestra mente, porque nuestra sociedad, nuestra cultura va moldeando la forma en la que estamos pensando. Pero por eso es necesario que nuestra mente no sea renovada por la cultura o por la sociedad, aunque eso es algo importante, pero principalmente nuestra mente, nuestra forma de pensar debe ser renovada por la palabra del Señor. Y debemos de despojarnos de toda idea secular, de toda idea mundana que pueda impregnarse en nuestros pensamientos. Entonces Jesús se ve justo a pesar de su muerte tan ignominiosa, palabra más rara, porque él fue vindicado y recibido por el Padre mediante la resurrección y exaltación. Esta es la comprobación suprema de que Jesús es quien reclama ser. Los creyentes, por medio del Espíritu Santo, participan de esta justicia y el mundo, al verla en la vida de los creyentes, reconoce que no la tiene.
pero que puede tener a Cristo. Finalmente, el Espíritu Santo convence a las personas al veredicto de la cruz. Dijo Jesús, cuando Él venga, convencerá de culpa al mundo en cuanto al juicio. Es bien evidente en esta referencia al juicio que Jesús está anticipando el veredicto de la cruz. Mientras Él está hablando de poderes siniestros de maldad, estaban reuniéndose como una fuerza poderosa para combatir contra Dios, la acción se movía rápidamente en el clímax espectacular y cuando el último eco de la gritería del enemigo terminó por perderse en los cielos de Judea, Jesús terminó sus días clavado sobre la cruz. Se había peleado una buena batalla y se había alcanzado un veredicto. Y se había pasado juicio. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que ocurrió en el Gólgota? Una vez más, las personas han reflexionado seriamente sobre esta cuestión y también han llegado a conclusiones diferentes. Algunos han encontrado que la cruz de Cristo es ofensiva para la mente. Esta es la conclusión racionalista que Pablo describe en 1 Corintios 1:18. Para ellos, el mensaje de la cruz simplemente es necedad. Otros han reducido la cruz de Cristo a la ejecución de un idealista, como tantos en la historia de la humanidad. Sin embargo, Jesús señala en este pasaje que la tarea del Espíritu Santo en el mundo es la de cambiar el concepto de las personas en cuanto al veredicto de la cruz. Él procura convencer a las personas que la cruz no debe ser considerada como una ofensa para la mente ni como simplemente la muerte de un idealista. Entonces, para resumir, el Espíritu Santo nos muestra que en la cruz hubo un juicio. Y ese juicio fue mi pecado. Fue tu pecado. Y Jesús recibe nuestro juicio. Entonces, aquí estamos teniendo algo muy importante. ¿Cómo es que llegamos a entender y llegamos a tener comprensión de las verdades espirituales? Sí, es importante estudiar hermenéutica, es importante estudiar neumatología, es importante pasar clases con el pastor Joel, eso es muy importante. Pero todo eso no reemplaza al Espíritu Santo. Amado hermano, ni el seminario, ni el instituto, ni las clases de teología sistemática, nada de esto reemplaza la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Sabe qué? Yo no puedo hacerte llorar al ver la cruz de Cristo, al recordar la cruz de Cristo. Yo no puedo hacerlo. Pero el Espíritu Santo muchas veces ha quebrantado nuestro corazón y hemos sentido cómo Dios nos ha amado a través de la cruz de Cristo. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Entonces, para entender las verdades espirituales, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, necesitamos el Espíritu Santo. Yo creo que una de las oraciones más poderosas que podemos hacer como creyentes o como iglesia es: Espíritu Santo, te necesitamos operando en nuestra vida hoy, no mañana, hoy. No estoy predicando, simplemente estoy explicando el punto del libro. Jesús se manifiesta a sus discípulos. Jesús comienza con una declaración de profundo sentido misionológico. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Podemos saber cómo el Padre lo envió a contemplar su bautismo. El Padre lo envió con el pleno y permanente poder del Espíritu Santo en su vida. Así es como Jesús envía a sus discípulos llenos del Espíritu Santo. Luego señala el texto que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. O sea, previo a Pentecostés, los creyentes ya habían recibido parte del Espíritu. Quizás Jesús les está diciendo por medio del acto simbólico de soplar que lo que les pasaría en Pentecostés no sería otra cosa que él mismo soplando su espíritu y viendo a ellos de manera personal. El Espíritu Santo no viene a tomar el lugar de un Cristo ausente, sino de hacer real al Cristo presente. Algunos interpretan aquí que Jesús realmente comunica al Espíritu a los discípulos, pero el Espíritu obra en ellos como levadura hasta que el día de Pentecostés estalle con todo poder. Finalmente, vienen las muy discutidas palabras del versículo 23. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes se les perdonen no se les será perdonado. Las palabras de Jesús en este pasaje fueron pronunciadas por el Señor resucitado a todos sus discípulos y no deben ser separadas de las palabras que le preceden inmediatamente.
reciban al Espíritu Santo. Estas palabras se refieren al poder de la iglesia todavía tiene bajo la guía del Espíritu. Y esto indica que la primera función de la iglesia es la de proclamar el evangelio fuera de la iglesia, por lo cual se crea la oportunidad autoritativa para los pecadores. Perdón, autoritativa, sí, para los pecadores. Si ellos obedecen, sus pecados serán perdonados, pero si desobedecen, sus pecados serán retenidos. La segunda función es la que ejerce dentro de la iglesia, por medio de la cual quienes han sido desobedientes, indignos, son absueltos o condenados conforme a su arrepentimiento o persistencia en el pecado. Eso significa que Cristo, en el Espíritu Santo, obrando en y a través de sus discípulos, perdona o no los pecados. El destino eterno de los seres humanos está en nuestras manos, en cierto sentido. Permitiremos que el Espíritu Santo nos use como testigo de Cristo al mundo. Y con eso termina la lección de esta noche, con una pregunta reflexiva. Entonces, el día de mañana yo voy a grabar la mitad del capítulo 4, donde vamos a estar estudiando el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y como usted ve, estamos teniendo un recorrido de todo el Antiguo y Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Y terminando la perspectiva bíblica, vamos a comenzar a un poquito de historia de la iglesia, ¿ya? Hemos tenido como tal quizás un curso de historia de la iglesia, pero eso va a ser interesante. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de concluir? ¿O todo está claro? Hermana Sol, dígame. O escríbame. Bueno, miren, volvemos al principio de la omnipresencia. Dios está siempre en todos lados, ¿no? Y yo creo que si una persona se pierde, se entrega al pecado, vuelve al mundo, obviamente no puede ser templo y morada del Espíritu Santo, no puede. Pero incluso en esa situación, yo creo que el Espíritu Santo va a seguir tratando y operando con esa persona de manera externa. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros éramos inconversos, ahorita le doy la oportunidad. Cuando nosotros éramos inconversos, no teníamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, cuando llegamos a Cristo, operó sobre nosotros. Entonces, una persona que abandona a Cristo no puede morar el Espíritu Santo en él, pero yo creo, por promesa, por el amor de Dios, yo creo que el Espíritu Santo va a seguir tratando con esa persona, quizás no de manera interna, pero sí de manera externa. Hermana Yolanda, dígame. No, hermano, es aquí yo tratando de buscar el chat y no puedo, y se levanta la mano y la bajo. Perdóneme. Ok, ya, hermana Yolanda. Entonces, yo he conocido muchos casos y Dios es bueno. Dios no es como los hombres. Dios no es que tú te apartas y se olvida de ti, o tú estás mal y se olvida de ti. Obviamente a Dios no le agrada la vida en pecado o la desobediencia, pero hasta el sol de hoy yo no puedo decir en las buenas o en las malas que el Espíritu Santo me ha abandonado. Yo sé que siempre ha estado conmigo. Y la gente apartada da testimonio también que aunque dejaron ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha estado ahí, tocando, llamando a través de otras personas. Entonces, debemos de tomar en cuenta también la función del Espíritu Santo cuando obra internamente, comienza la santificación, están los dones, está el poder. Entonces, el Espíritu Santo
puede dejar de morar en una persona, pero aún así seguir tratando con esa persona. Amén. Amén. Bien. Muy claro. Amén. Entonces, si no hay más preguntas, hagamos una oración. Yo creo que cada clase, cada lección, Dios tiene algo que enseñarnos y algo tenemos que pensar al finalizar cada lección. Así que pensemos en esto, en que el Espíritu Santo sigue trabajando, hermanos. Nosotros somos los que a veces tomamos vacaciones, pero el Espíritu Santo siempre está ahí trabajando con la gente de afuera y con la gente de adentro. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestra mente, siga trabajando en nuestro corazón, siga trabajando en nuestra vida, Señor amado. Te pido, Señor, bendiga a cada alumno que verá esta clase, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, fluya sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero preguntarle, Amén. este PDF ya está subido, ¿no? ¿O no? Lo voy a ver ahorita, antes que nos vayamos. Porque creo que yo subí el de los Evangelios y Juan, sino para subir el de Hechos de los Apóstoles. A ver, no, ya, listo. Yo voy a subir en un momento el PDF de la lección del capítulo 4 para que ustedes pues vayan leyéndolo con calma. Hay muchas cuestiones que yo salto por cuestión de tiempo. Usted sabe que es un libro con bastante texto. Por ejemplo, estas citas, hay algo que yo me salto para que usted lo imprima. Yo imprimo siempre lo que son de mis clases y todo, y ya lo lea con más calma mientras está comiendo algo, antes de dormir. Este libro principalmente es bastante devocional, para uso devocional, porque estamos aprendiendo cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y lo que la Biblia dice sobre el Espíritu. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente semana y bendiciones. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén.